Una fiesta escolar despierta un dolor silencioso en dos hermanos gemelos que crecieron sin su madre. En un intento por calmarlos, la joven cuidadora acepta fingir ser su madre solo por hoy. Pero el gesto conmovedor desencadena una serie de eventos que sacuden secretos, lazos y lealtades. Lo que comienza como una petición inocente termina redefiniendo el sentido de familia y despertando amores, celos y amenazas oscuras. En una soleada mañana de septiembre, el ático en el barrio Salamanca, en Madrid, ya bullía de actividad. Juliana Vargas, una joven de 25 años de piel morena y cabello rizado, corría entre la cocina y la habitación de los gemelos, equilibrando una bandeja con el desayuno y los uniformes escolares planchados. Rafael: «Miguel, ya son las 7:30. El autobús pasa en 15 minutos», gritó Juliana, mientras acomodaba las frutas picadas en los platitos de colores. Los gemelos idénticos, con ojos castaños que recordaban a los de su difunta madre y cabellos oscuros siempre revueltos, aparecieron en el pasillo a ritmos diferentes. Rafael ya vestido y peinado, Miguel aún en pijama y con una expresión somnolienta. «Tía Ju, Miguel dijo que hoy no habrá clase porque es día del planetario», denunció Rafael, sentándose a la mesa de la cocina. Juliana sonrió, ya acostumbrada a las pequeñas artimañas de Miguel para escapar de la escuela. Se agachó frente al niño aún en pijama, acomodando un rizo rebelde que caía sobre su frente. «Miguel, hoy es precisamente el día más importante para que vayan. La profesora Débora envió un mensaje especial. La presentación sobre el sistema solar que prepararon será vista por todas las familias del colegio. ¿Recuerdas cómo decoraste todos los nombres de las lunas de Júpiter? ¿No quieres mostrar eso a todo el mundo?» Los ojos del niño se iluminaron brevemente, pero pronto una sombra pasó por ellos. «Pero los otros niños estarán con sus madres», susurró, tan bajo que solo Juliana pudo oír. La joven cuidadora sintió un nudo en el pecho. Los gemelos habían perdido a su madre, Carolina, durante el parto, una complicación súbita que nadie previó. Desde entonces, el padre de los niños, Eduardo Montero, un ejecutivo de 38 años de una multinacional de tecnología, se sumergió en el trabajo como escape para el dolor, convirtiéndose en una figura casi fantasmal en la vida de sus hijos. «Yo estaré allí». Y la abuela Cecilia también prometió aparecer, ¿recuerdas? Juliana intentó animarlo mientras conducía a Miguel al baño para una ducha rápida. En el balcón del apartamento, Rafael observaba el movimiento de la ciudad, sus ojos siguiendo los coches en la Gran Vía. «Papá prometió que iría hoy», dijo, sin desviar la mirada del intenso tráfico. Juliana se mordió el labio inferior. Eduardo había prometido sí, como había prometido el día de la presentación de judo en la Feria de Ciencias y en el festival de fin de curso. Pero las emergencias corporativas siempre surgían, y los ojos decepcionados de los niños se convertían en parte de la rutina. «Hará lo posible. Rafa, tu padre trabaja duro para darles todo lo que necesitan, menos a él», respondió el niño con una madurez dolorosa para sus 8 años. Juliana trabajó para los Montero desde que los gemelos tenían 5 años. Al principio fue solo una niñera temporal, recomendada por una agencia mientras terminaba su carrera de pedagogía. Pero rápidamente se volvió indispensable, no solo por los cuidados prácticos con los niños, sino por el afecto genuino que desarrolló por ellos. El teléfono del ático sonó, interrumpiendo el desayuno. Juliana atendió, reconociendo inmediatamente la voz al otro lado de la línea. «Juliana, soy Eduardo. Estoy embarcando para una conferencia en Sevilla ahora. Surgió una emergencia con nuestro cliente más importante. No sé si lograré regresar a tiempo para la presentación de los niños». Juliana cerró los ojos, intentando controlar la frustración en su voz. «Eduardo, se lo prometiste. Es sobre el sistema solar. Pasaron semanas preparándose». Hubo un silencio al otro lado, roto solo por los anuncios del aeropuerto. «Lo sé. Haré lo posible. Si no llego, explícales que el trabajo es más importante, que surgió una reunión de emergencia, que lo lamentas mucho». Juliana interrumpió, para luego arrepentirse del tono. «Disculpa, no es mi lugar decir eso». «No, tienes razón», Eduardo respondió con voz cansada.
Diles que intentaré llegar, aunque sea al final. Después de colgar, Juliana encontró a los gemelos ya listos, con las mochilas a la espalda, observándola con expectativa en sus ojos idénticos. ¿Era papá?, preguntó Miguel. Sí, está muy ocupado con un cliente importante, pero dijo que hará todo lo posible para llegar a tiempo a verlos. Los hombros de los niños cayeron simultáneamente, en una coreografía de decepción que Juliana conocía demasiado bien. De camino al colegio, caminando por las arboladas calles del barrio, Juliana intentaba animar a los gemelos hablando de la presentación, pero sus pensamientos divagaban hacia Eduardo. Ella no lo juzgaba totalmente. Perder a Carolina había sido devastador para él. Juliana llegó a la familia cuando la herida aún estaba abierta y vio cómo Eduardo parecía perdido, dividido entre el luto y la responsabilidad de criar a 2 hijos solo. Sin embargo, a medida que los años pasaban, su ausencia se convertía en una presencia constante en la vida de los gemelos. Una silla vacía en las cenas, un lugar desocupado en las reuniones escolares, promesas rotas que se acumulaban como pequeñas cicatrices. El Colegio Nuevo Horizonte, una institución privada en el corazón del barrio Salamanca, estaba decorado con planetas colgantes y estrellas de papel brillante para la presentación de ese día. El patio interior había sido transformado en un pequeño planetario, con los trabajos de las clases expuestos en paneles coloridos. «Mira cuánta gente», exclamó Rafael súbitamente nervioso al ver el número de padres y madres llegando. «Van a arrasar», Juliana animó, ajustando las camisetas de los niños con el logo del colegio. «Nadie sabe más sobre Júpiter y sus lunas que ustedes dos». La profesora Débora, una mujer de mediana edad con cabellos canosos y una sonrisa acogedora, se acercó a ellos. «Hola, Juliana. Y aquí están mis pequeños astrónomos favoritos. ¿Listos para brillar?» Miguel se escondió parcialmente detrás de Juliana, mientras Rafael ensayaba una sonrisa tímida. «Están un poco nerviosos», explicó Juliana. «Es normal, pero será increíble, ya verán». «¿Y los papás vienen a verlos?», preguntó la profesora con la mejor de las intenciones. Juliana sintió a Miguel apretarle la mano con fuerza. «La abuela Cecilia viene, y su padre está intentando llegar a tiempo. Tuvo una emergencia de trabajo», respondió diplomáticamente. Conforme las familias se acomodaban en las sillas dispuestas en semicírculo, Juliana notó cómo los gemelos observaban a los otros niños. Niñas que se arreglaban el cabello con la ayuda de sus madres, niños que recibían palabras de aliento de sus padres, familias completas, sonrientes, tomando fotos para eternizar el momento. «Tía Ju», susurró Miguel, tirando de la manga de su blusa, «¿puedes fingir que eres nuestra mamá hoy?». El pedido golpeó a Juliana como una ola. Rafael, al lado de su hermano, la miraba con ojos suplicantes. «Solo hoy», completó Rafael con la voz embargada, para no ser los únicos sin mamá en la presentación. Juliana sintió un nudo en la garganta. Sabía que debería explicar que no era apropiado, que ella era su cuidadora, no su madre. Pero al ver los ojos llorosos de los gemelos, idénticos en su vulnerabilidad y esperanza, algo se rompió dentro de ella. «Está bien», respondió bajito, agachándose para ponerse a su altura. «Solo hoy, cuando necesiten presentarme a alguien, pueden llamarme así». Los rostros de los niños se iluminaron como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ellos. Juliana los abrazó fuerte, sintiendo el corazón acelerado. «Ahora vamos a mostrar a todo el mundo lo inteligentes que son, ¿vale? Serán las estrellas más brillantes de este planetario». Lo que ninguno de los tres notó, mientras se dirigían al lugar de la presentación, fue la figura que entró apresuradamente por la puerta principal del colegio, ajustándose la corbata desalineada después de la carrera desde el aparcamiento. Eduardo Montero, contra todas las expectativas, había logrado llegar y estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre el curso de sus decisiones. Eduardo Montero cruzó el patio decorado del colegio con pasos apresurados. Su impecable traje italiano desentonaba entre los padres vestidos casualmente para el evento escolar. Había logrado escapar de la reunión en Sevilla más temprano, transfiriéndola a videoconferencia en el coche durante el trayecto hasta el colegio.
Su asistente Marcelo prácticamente lo había expulsado de la oficina. Sus hijos lo necesitan más hoy que la empresa. Estaba atrasado, pero no lo había perdido todo. Según la programación que sostenía en las manos, la presentación de los gemelos sería la penúltima. Sintiéndose fuera de lugar entre los grupos de padres que claramente se conocían, Eduardo buscó un lugar discreto en las últimas filas. Mientras se acomodaba, sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a Rafael y Miguel. Estaban cerca de un gran panel sobre Júpiter, conversando animadamente con Juliana. Eduardo no pudo dejar de notar cómo sus hijos gesticulaban con entusiasmo, completamente diferentes de los niños callados y reservados que veía en los breves momentos en casa. La presentación de la clase comenzó. Cada pareja de alumnos explicaba un aspecto del sistema solar. Cuando llegó el turno de los gemelos, Eduardo se ajustó en la silla, sintiendo una mezcla de orgullo y aprehensión. Rafael comenzó hablando sobre Júpiter, su voz sorprendentemente firme para un niño generalmente tímido. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Tiene muchas lunas, ¿verdad, mamá? Rafael miró a Juliana, que sonrió alentadoramente en la primera fila. Eduardo se congeló. ¿Mamá? Debía haber oído mal. Miguel continuó. Existen 79 lunas descubiertas en Júpiter hasta ahora. Las 4 más grandes fueron descubiertas por Galileo Galilei y se llaman... Eduardo apenas podía concentrarse en las palabras de su hijo. Sus ojos se fijaban en la interacción entre Juliana y los gemelos, la naturalidad con la que ellos la miraban buscando aprobación, la forma cariñosa en que ella asentía, animándolos silenciosamente. Y la luna Europa puede tener agua líquida debajo de su superficie de hielo. ¿No es increíble, mamá? Esta vez no había duda. Miguel había llamado a Juliana mamá, y ella había respondido con una sonrisa radiante. Eduardo sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. El móvil se le resbaló de la mano, cayendo con estrépito en el suelo de madera. Varias cabezas se volvieron en su dirección. Eduardo, avergonzado, se agachó para recoger el aparato. Cuando se enderezó, sus ojos se encontraron con los de Juliana. La sorpresa estampada en su rostro era evidente. Claramente no esperaba verlo allí. Ella susurró algo a los gemelos, cuyos rostros se iluminaron al avistarlo. Eduardo intentó sonreír, pero sentía el rostro rígido como una máscara. La presentación continuó, pero Eduardo apenas registraba lo que sucedía. En su mente se reproducía la escena de sus hijos llamando a otra persona mamá. No era celos lo que sentía, era algo más profundo y doloroso, la constatación de su propio fracaso. Carolina se había ido, pero él también se había ausentado, dejando un vacío que Juliana naturalmente había llenado. Después de la presentación, mientras los padres aplaudían y los niños corrían a abrazar a sus familias, Eduardo permaneció sentado, incapaz de moverse. Los gemelos corrieron hacia él, sus rostros pequeños desbordando de alegría. «¡Papá! ¿Viniste?», exclamó Rafael lanzándose a sus brazos. «¿Nos viste hablar de las lunas de Júpiter?», preguntó Miguel saltando de entusiasmo. Eduardo abrazó a sus hijos, sintiendo sus cuerpos pequeños y cálidos contra el suyo. ¿Cuándo fue la última vez que los había abrazado así? No podía recordar. Sí los vi, estuvieron increíbles. «¡Verdaderos científicos!», respondió la voz ronca de emoción. Juliana se acercó vacilante, cargando las mochilas de los niños. Había una tensión en el aire entre los adultos, perceptible incluso para los niños, que de repente se quedaron callados. «Eduardo, qué grata sorpresa», dijo ella formalmente. «Los niños se alegraron mucho de verte». Él asintió sin conseguir mirarla a los ojos. «¿Podemos hablar más tarde?» «¿En casa?» «Claro», Juliana respondió, un ligero temblor en su voz. El camino de regreso al apartamento en el barrio Salamanca transcurrió en un silencio incómodo. Eduardo conducía, lanzando ocasionalmente miradas por el retrovisor a los gemelos, que, exhaustos por la emoción del día, cabeceaban en el asiento trasero. Juliana miraba por la ventana, evitando su mirada. No muy lejos de allí, en un café con vistas al Parque del Retiro, Fernanda Tejada observaba el movimiento mientras sorbía un capuchino. A sus 35 años, la mujer de cabellos rubios impecablemente lisos y uñas largas y rojas cultivaba una imagen de éxito.
Era instructora de yoga y coach de vida, con un estudio exitoso frecuentado por la élite madrileña. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación de una red social. Eduardo Montero había publicado una foto, algo raro. La imagen mostraba a los gemelos sonrientes frente al panel sobre Júpiter. La leyenda decía solo: mis pequeños astrónomos. Enhorabuena por la presentación. Fernanda sintió el rostro enrojecer. Había conocido a Eduardo en un retiro de ejecutivos, donde ella había sido invitada para dar clases de yoga y mindfulness. La relación de ellos había sido breve pero intensa, al menos para ella. Él estaba vulnerable, aún lidiando con la pérdida de su esposa. Fernanda había visto en él el paquete perfecto: exitoso, viudo, padre de 2 hijos adorables. Pero Eduardo terminó todo 3 meses después, alegando que no estaba listo para una nueva relación y necesitaba priorizar a sus hijos que apenas veía, como ella se encargaba de señalar. En realidad, sospechaba que la verdadera razón estaba en aquella niñera entrometida que prácticamente vivía en su ático. Fernanda amplió la foto, notando una figura parcialmente visible en la esquina. Juliana, siempre ella. Fernanda bloqueó el móvil con fuerza innecesaria, asustando al camarero que se acercaba. ¿Algo más, señora? No, gracias. Solo la cuenta. Mientras pagaba, Fernanda se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Aquella niñera no estaría por mucho tiempo en la vida de Eduardo, no si dependía de ella. De vuelta al apartamento en el barrio Salamanca, Eduardo ayudó a acostar a los gemelos. Era una experiencia casi nueva para él, participar de ese ritual nocturno. Juliana permaneció discretamente apartada, permitiendo ese momento entre padre e hijos. «Papá, ¿vas a estar aquí mañana cuando nos despertemos?», preguntó Miguel, los ojos ya pesados de sueño. La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo. ¿Era eso lo que sus hijos esperaban de él? ¿Solo estar presente? Sí, hijo. Y desayunaremos juntos antes del colegio. Después de asegurarse de que los niños dormían, Eduardo encontró a Juliana en la cocina, organizando las loncheras para el día siguiente. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó indicando la sala. Juliana asintió, secándose las manos en el delantal. En el amplio salón con vistas a la ciudad iluminada, se sentaron en sofás opuestos. Sobre hoy, en el colegio, Eduardo comenzó, vacilante. Lo siento por eso, Juliana interrumpió las palabras saliendo apresuradas. Los gemelos me pidieron que fingiera ser... Bueno, estaban inseguros viendo a los otros niños con sus madres, y no debía haber aceptado. Fue inapropiado, lo sé, pero parecían tan... Juliana, Eduardo la interrumpió suavemente. No estoy enfadado contigo. Ella se detuvo, sorprendida. ¿No lo estás? No. Eduardo se pasó las manos por el rostro cansado. Te estoy enfadado conmigo mismo. El silencio pesó entre ellos. Vi cómo mis hijos te miran, cómo buscan tu aprobación, tu sonrisa, cómo se sienten seguros a tu lado. Hizo una pausa, tragando saliva. Te convertiste en su madre mientras yo apenas soy un padre. Juliana parecía incómoda con el rumbo de la conversación. Eduardo, eres su padre. Te aman inmensamente. Solo has estado ocupado, es comprensible. No, no lo es. Su voz salió más firme de lo que pretendía. No es comprensible abandonar a mis hijos emocionalmente durante años, usando el trabajo como excusa. Eduardo se levantó andando hasta la ventana. La ciudad centelleaba abajo, indiferente a los dramas que se desarrollaban dentro de los apartamentos. Cuando Carolina se fue, rara vez pronunciaba el nombre de su esposa. Fue como si una parte de mí también se hubiera ido. Mirar a los gemelos era demasiado doloroso. Tienen sus ojos, ¿sabías? Juliana asintió silenciosamente. Entonces me enterré en el trabajo, me convencí de que lo hacía por ellos, garantizando su futuro. Pero la verdad es que estaba huyendo. Se giró para mirarla. Convertí a mis hijos en huérfanos de padre y madre, cuando solo deberían ser de madre. Lágrimas inesperadas surgieron en los ojos de Eduardo. No lloraba desde el funeral de Carolina. Juliana se levantó instintivamente, acercándose a él. Nunca es tarde para cambiar eso, Eduardo. Él se secó los ojos rápidamente, avergonzado por esa demostración de emoción. Voy a cambiar. A partir de hoy, miró a Juliana con intensidad.
Quiero estar presente en la vida de mis hijos. Quiero conocerlos de verdad. No solo comprar regalos caros para compensar mi ausencia. Juliana sonrió, genuinamente feliz. Les va a encantar eso. Voy a necesitar tu ayuda, Juliana. Conoces su rutina, sus gustos, sus miedos. ¿Puedes enseñarme a ser el padre que merecen? En ese momento, algo cambió en la dinámica entre ellos. No eran más solo empleador y empleada, sino aliados en una misión importante: reconstruir una familia. Claro que sí, ella respondió, emocionada. Lo que ninguno de los dos percibió mientras sellaban este nuevo acuerdo era que la semilla de algo más profundo estaba siendo plantada esa noche. Y tampoco imaginaban que, no muy lejos de allí, alguien ya trazaba planes para destruir esa posibilidad antes incluso de que floreciera. Al día siguiente, por primera vez en años, Eduardo desayunó con sus hijos antes del colegio. Canceló 2 reuniones matutinas y reprogramó una videoconferencia. Los gemelos, inicialmente desconfiados de este cambio súbito, pronto se animaron cuando su padre preguntó detalles sobre lo que aprenderían ese día. Juliana observaba la escena con una mezcla de alegría y aprehensión. Era lo que siempre había deseado para los niños: la atención del padre. Pero una pequeña parte de ella se preguntaba cuál sería su papel ahora, si Eduardo realmente cumplía la promesa de estar más presente. En las semanas siguientes, el apartamento en el barrio Salamanca fue testigo de una transformación que parecía imposible tan solo un mes antes. Eduardo llegaba a casa puntualmente a las 6 de la tarde, despidiendo al chofer y recogiendo personalmente a sus hijos en las actividades extraescolares. Las cenas en familia se convirtieron en regla, no en excepción. Los fines de semana, el ejecutivo antes ausente ahora organizaba paseos por el Parque del Oeste, visitas al Museo del Fútbol e incluso un campamento improvisado en el salón. Juliana observaba este cambio con una mezcla de alegría e incertidumbre. Ver a Rafael y Miguel florecer con la atención de su padre era todo lo que siempre había deseado para ellos. Pero al mismo tiempo, se sentía desplazada en la nueva dinámica familiar. En algunos momentos, se sorprendía mirando al trío, padre e hijos, sintiéndose como una intrusa en el cuadro perfecto. Una tarde de domingo, mientras los 4 hacían un picnic en el Parque del Oeste, Juliana decidió dar espacio a la familia. «Creo que voy a aprovechar para resolver algunas cosas personales», comentó, levantándose de la manta extendida en la hierba. «¿Estarán bien sin mí por unas horas?» Los gemelos protestaron, inmediatamente, mientras Eduardo la observaba con una expresión difícil de descifrar. «Eres parte de nuestro domingo». «¡Jú!», insistió Miguel sujetando su mano con fuerza. «Tenemos helado de postre», añadió Rafael, como si ese fuera el argumento definitivo para convencerla de quedarse. Juliana miró a Eduardo, buscando apoyo. Él sonrió ligeramente antes de responder. «Los niños tienen razón, Juliana. Tú eres parte de esto». Hizo un gesto abarcando la manta y los niños. «No es solo trabajo, ¿verdad? Podrías quedarte si quieres». Había algo en su voz, una nota de vulnerabilidad. Ella no sabría decirlo con certeza, pero sintió el rostro enrojecer bajo su mirada. «Está bien, me quedo para el helado», accedió volviendo a sentarse, para alegría de los gemelos. No muy lejos de allí, parcialmente escondida detrás de un árbol, Fernanda Tejada observaba la escena con los ojos entrecerrados. Vestía ropa deportiva de marca y enormes gafas de sol, como si solo estuviera haciendo ejercicio en el parque. Pero su atención estaba completamente centrada en el cuarteto del picnic. Durante semanas, había seguido de lejos la transformación en la vida de Eduardo. Los rumores en el círculo de amigos comunes no tardaron en circular. El ejecutivo adicto al trabajo ahora priorizaba a la familia, rechazaba los happy hours e incluso había transferido un viaje de negocios a su socio para no perder la reunión escolar de sus hijos. «Tan patético», murmuró para sí misma, observando a Eduardo reír de algo que Juliana había dicho. Fernanda ya había conocido varios tipos de rivales a lo largo de su vida: mujeres sofisticadas, ejecutivas poderosas, socialites de apellidos importantes, pero esta niñera, con su ropa sencilla y su aire sin pretensiones, era un insulto pensar que Eduardo la prefería. Observando a los 4 interactuar,
Fernanda percibió algo que la incomodó profundamente. Parecían una familia, una verdadera familia. El tipo de escena que ella misma había imaginado protagonizar junto a Eduardo, con los gemelos llamándola tía Fer inicialmente, y luego, quién sabe, mamá. Con un movimiento brusco, se alejó ya tramando el siguiente paso. No permitiría que aquella intrusa robara lo que debía ser suyo por derecho. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno de los gemelos, Juliana recibió una llamada inesperada de la directora del colegio. «Señorita Vargas, aquí es Marisa Campos del Colegio Nuevo Horizonte. Tenemos un asunto delicado que discutir sobre los gemelos Montero. ¿Sería posible que viniera al colegio hoy?» El tono grave de la directora dejó a Juliana aprehensiva. «¿Les pasó algo a los niños? Prefiero hablar personalmente. El señor Montero también está siendo contactado». Después de colgar, Juliana intentó llamar a Eduardo, pero él estaba en una reunión. Decidió ir inmediatamente al colegio, dejándole un mensaje. En el elegante despacho de la directora Marisa, una mujer de mediana edad, con expresión siempre serena. Juliana fue recibida con una formalidad inusual. «Señorita Vargas, recibimos una denuncia anónima sobre su comportamiento con los gemelos Montero». Juliana sintió la sangre helarse. «¿Denuncia? ¿Qué tipo de denuncia?». La directora consultó algunas anotaciones antes de continuar. Según el relato, la señorita estaría descuidando a los niños, usando constantemente el móvil mientras debería supervisarlos y... Hizo una pausa incómoda. También hay una alegación sobre consumo de sustancias ilícitas en presencia de ellos. ¿Qué? Juliana se levantó abruptamente, conmocionada. «Esto es completamente absurdo. Jamás haría algo así». «Comprendo su indignación», respondió la directora con voz tranquila. «No estamos haciendo acusaciones, solo siguiendo el protocolo. Tenemos la obligación de investigar cualquier denuncia relacionada con el bienestar de nuestros alumnos». En ese momento, Eduardo entró en la sala, pareciendo preocupado y confuso. «Disculpen el retraso. ¿Qué pasó?» «¿Los niños están bien?». La directora repitió las acusaciones a Eduardo, quien escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación. «Esto es ridículo», afirmó categóricamente cuando ella terminó. «Juliana es la persona más responsable y dedicada que conozco. Le confío la vida de mis hijos desde hace años». Juliana sintió una ola de gratitud por la defensa inmediata de Eduardo. «Aprecio su confianza, señor Montero», respondió la directora. «Pero entienda que necesitamos tomarnos todas las denuncias en serio. Llevaremos a cabo una evaluación discreta, observando las interacciones durante las actividades escolares. Mientras tanto, les pedimos que estén al tanto y atentos». De regreso dentro del coche, Juliana finalmente se derrumbó en lágrimas silenciosas. Eduardo, al volante, le lanzó una mirada preocupada. «Ey, no dejes que esto te afecte. Los dos sabemos que es mentira». «¿Quién haría algo así, Eduardo?», preguntó entre sollozos. «¿Quién inventaría cosas tan horribles sobre mí?». Eduardo mantuvo los ojos en la carretera, pero su expresión se endureció. «No lo sé, pero lo descubriré. Y cuando lo descubra...». No completó la frase, pero sus dedos apretaron el volante con fuerza. En el apartamento, Eduardo decidió trabajar desde casa el resto del día. Algo en el instinto de protección que había sentido al ver a Juliana siendo acusada injustamente lo incomodaba. No era solo preocupación por la cuidadora de sus hijos, ya era algo más profundo, más personal. Mientras respondía a correos electrónicos en la sala de estar, observaba discretamente a Juliana con los gemelos. Ella jugaba con plastilina en la mesa de la cocina, ayudándolos a crear miniaturas de los planetas para un nuevo proyecto escolar. Su móvil estaba guardado en el bolso, lejos de su alcance. No había ningún indicio de las acusaciones ridículas hechas contra ella. ¿Quién tendría interés en perjudicarla? La pregunta rondaba en su mente sin encontrar respuesta. Por la noche, después de acostar a los gemelos, Juliana encontró a Eduardo en la terraza, contemplando la ciudad iluminada con un vaso de whisky en la mano. «¿Puedo unirme a ti?». Él asintió indicando la silla de al lado. Permanecieron en silencio por unos momentos, solo observando las luces de Madrid. «Estoy pensando en renunciar», Juliana dijo finalmente.
su voz casi un susurro. Eduardo se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué? ¿Por esa acusación absurda? No quiero perjudicar a los niños. Si alguien está intentando manchar mi reputación, eso puede afectarlos también. No voy a dejarte ir, Eduardo afirmó con una vehemencia sorprendente, incluso para sí mismo. Rafael y Miguel te necesitan. Dudó antes de añadir, yo te necesito. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Juliana sintió el corazón acelerarse. En todos estos años, Eduardo continuó, te has convertido en mucho más que una empleada. Juliana, buscó la palabra correcta, familia. Antes de que Juliana pudiera responder, el portero automático sonó. Era tarde para visitas. Señor Montero, disculpe la hora, dijo el portero, pero hay una señora aquí insistiendo en hablar con usted. Dice que es urgente sobre sus hijos. Eduardo frunció el ceño, intercambiando una mirada confusa con Juliana. ¿Quién es? Fernanda Tejada, señor. Eduardo palideció visiblemente. Juliana notó su reacción, pero no dijo nada. Diga que no puedo recibirla ahora. Si es realmente urgente, que me llame mañana. Después de colgar, permaneció en silencio por unos momentos. ¿Quién es Fernanda Tejada? Juliana finalmente preguntó. Eduardo suspiró pasándose la mano por el cabello. Alguien de mi pasado. Tuvimos una breve relación hace unos meses. Juliana sintió un inexplicable apretón en el pecho. ¿Y por qué estaría aquí queriendo hablar sobre los niños? No tengo idea. Eduardo parecía genuinamente perplejo. Ella solo vio a los gemelos algunas veces, brevemente. En la recepción del lujoso condominio, Fernanda recibió la negativa del portero con una sonrisa forzada. Por dentro hervía de rabia. Eduardo la estaba rechazando por culpa de aquella niñera entrometida. Estaba segura. Está bien, volveré en otro momento, dijo dulcemente, dándose la vuelta para irse. En el taxi de regreso a casa, formulaba su siguiente paso. La denuncia anónima al colegio no había surtido el efecto esperado. Necesitaba algo más contundente, algo que hiciera tambalear la confianza de Eduardo en aquella mujer. Días después, durante un almuerzo de domingo en el ático, el timbre sonó. Eduardo atendió, encontrando un repartidor con un gran sobre. Entrega para Eduardo Montero. Firma, por favor. Intrigado, Eduardo firmó y llevó el sobre a la sala. Dentro encontró varias fotografías y una nota impresa. Ella no es quien crees, solo cuidando tus intereses. Las fotos mostraban a Juliana en un bar, tarde por la noche, conversando íntimamente con un hombre. En algunas imágenes, él le sostenía la mano sobre la mesa. En otra, estaban abrazados en la acera frente al local. Eduardo sintió una ola de celos. No era preocupación, se dijo a sí mismo. Al fin y al cabo, la vida personal de Juliana no le incumbía. Pero algo en aquellas fotos lo incomodaba profundamente. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Rafael acercándose curioso. Eduardo guardó rápidamente las fotos de nuevo en el sobre. Nada importante, hijo, solo algunos documentos del trabajo. Durante el resto del almuerzo, Eduardo se mantuvo distante, observando a Juliana disimuladamente. Ella notó su cambio de comportamiento, pero lo atribuyó al estrés del trabajo. Por la noche, después de que los gemelos durmieran, Eduardo llamó a Juliana a su despacho. Sin decir una palabra, le entregó el sobre. Juliana examinó las fotos, su expresión pasando de confusión a comprensión y luego a indignación. «¿Alguien me está siguiendo? ¿Tomando fotos mías?» Su voz temblaba de rabia y miedo. «¿Quién es él?», Eduardo preguntó, intentando sonar casual pero fallando miserablemente. «Víctor, un amigo de la universidad», Juliana respondió, aún conmocionada por las fotos. «Nos encontramos la semana pasada porque…» Se detuvo, pareciendo luchar con una decisión interna. «¿Por qué?», Eduardo insistió, odiándose a sí mismo por el tono casi acusatorio. «Su hija tiene leucemia», Juliana respondió, las lágrimas surgiendo en sus ojos. «Me llamó desesperado, necesitando desahogarse. Su esposa estaba destrozada, él también. Necesitaba un hombro amigo». Eduardo sintió vergüenza de sus sospechas. «¿Por qué no me dijiste que saldrías?». Juliana lo encaró sorprendida con la pregunta. «No sabía que necesitaba informar sobre mi vida personal. Era mi noche libre, Eduardo». «No es eso», él se apresuró a corregir.
Estoy preocupado por alguien que te sigue tomando fotos. Eso es aterrador. Juliana asintió, aún afectada. ¿Quién haría esto? ¿Y por qué? Eduardo dudó, pero decidió ser honesto. Tengo una sospecha. Fernanda, la mujer que vino aquí aquella noche. ¿Tu ex? Sí. Nuestra relación terminó de forma complicada. Ella no lo aceptó bien. Juliana absorbió la información en silencio. ¿Crees que ella está detrás de las denuncias en el colegio también? Es posible, Eduardo admitió. Contrataré seguridad adicional para el edificio y hablaré con mi abogado sobre una posible orden de alejamiento. Juliana sintió una ola de alivio, porque Eduardo creía en ella. Pero también miedo por lo que aquella mujer podría hacer a continuación. Tengo miedo por los niños, Eduardo. Si ella es capaz de esto. No voy a dejar que les pase nada, él respondió con firmeza acercándose a ella. A ninguno de ustedes. Por un momento estuvieron demasiado cerca, el aire entre ellos cargado de una tensión que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Eduardo retrocedió primero, carraspeando. Debemos ser cautelosos en las próximas semanas. Nada de rutinas predecibles, cuidado al salir sola. Juliana asintió, intentando ignorar la sensación de pérdida cuando él se alejó. Eduardo, llamó cuando él ya se dirigía a la puerta. Gracias por confiar en mí. Él sonrió ligeramente. Siempre, Juliana, siempre. Al otro lado de la ciudad, en el apartamento minimalista del barrio Chamberí, Fernanda observaba las mismas fotos en su portátil, frustrada por no haber causado el impacto deseado. A través de un contacto en la portería del edificio de Eduardo, había sabido que Juliana seguía allí, aparentemente sin problemas. No me dejas elección, querido, murmuró para la foto de Eduardo en su pantalla. Tendré que ser más persuasiva. Octubre llegó a Madrid trayendo lluvias intensas y una humedad sofocante que parecía amplificar las tensiones. En el apartamento del barrio Salamanca, la rutina seguía con una normalidad aparente, pero vigilante. Eduardo había instalado cámaras adicionales en el pasillo y contratado a un guarda de seguridad particular para acompañar a Juliana y a los gemelos en las salidas. ¿Esto es realmente necesario? Juliana preguntó mientras observaba a Antonio, el guarda de casi 2 metros, esperando pacientemente en el recibidor del edificio para llevarlos al colegio. Prefiero exagerar en la precaución que arrepentirme después, Eduardo respondió, ajustándose la corbata. No sabemos de lo que Fernanda es capaz. En las últimas semanas no hubo más incidentes, ninguna denuncia, ninguna entrega misteriosa, ninguna señal de la expareja de Eduardo. Esto, en lugar de tranquilizarlos, solo aumentaba la tensión, como la calma que precede a una tormenta. El teléfono de Eduardo sonó. Era su madre, Cecilia Montero, una señora elegante de 65 años, que vivía en una casona en el barrio Chamartín. Hijo, necesito hablar contigo. Es sobre los gemelos. El tono urgente alarmó a Eduardo. ¿Pasó algo, mamá? Recibí una llamada muy perturbadora anoche. Una mujer, no se identificó, diciendo cosas terribles sobre Juliana. Eduardo sintió el estómago encogerse. ¿Qué tipo de cosas? Prefiero no repetirlo por teléfono. Estoy de camino a tu oficina. ¿Podemos almorzar? Después de colgar, Eduardo encontró a Juliana en la cocina, preparando los bocadillos para los gemelos. Mi madre recibió una llamada anónima sobre ti, dijo sin rodeos. Juliana soltó el cuchillo que usaba para cortar frutas. Su rostro palideció. Ella no dijo qué, pero viene a hablar conmigo. Eduardo continuó. Creo que nuestra amiga Fernanda está escalando la situación. Juliana respiró hondo, intentando controlar la ansiedad. Eduardo, esto se está volviendo aterrador. Esta mujer está obsesionada. Lo voy a resolver, lo prometo. Se acercó colocando las manos en sus hombros en un gesto reconfortante. Confía en mí. El toque de él, incluso breve, envió un escalofrío por la espalda de Juliana. En los últimos meses, algo había cambiado entre ellos. Miradas que duraban un segundo más, toques casuales que parecían cargados de significado, conversaciones nocturnas que se extendían hasta la madrugada. Ninguno de los dos osaba nombrar ese cambio, pero estaba allí, palpable como la tensión antes de una tormenta de verano.
En el elegante restaurante cerca de la oficina de Eduardo, Cecilia Montero tamborileaba los dedos nerviosamente en la mesa mientras esperaba a su hijo. A sus 65 años, mantenía la postura impecable y el cabello perfectamente teñido, en una batalla constante contra el tiempo. Viuda desde hacía 7 años, se había dedicado íntegramente a los negocios de la familia y a sus nietos tras la pérdida de su marido. «Mamá». Eduardo la saludó con un beso en la frente antes de sentarse. «¿Qué pasó?». Cecilia miró a su alrededor para asegurarse de que no serían oídos antes de inclinarse hacia su hijo. «Una mujer llamó anoche, muy trastornada. Al principio pensé que era un error, pero ella sabía mi nombre, sabía sobre los niños. ¿Qué dijo?». «Que tu niñera…». Cecilia hizo una pausa eligiendo las palabras. «Que Juliana estaría abusando de tu confianza, que sale frecuentemente por la noche cuando tú estás de viaje, dejando a los niños solos, que recibe hombres en el apartamento. Y lo más grave, que estaría…». La señora bajó aún más la voz. «Robándote». Eduardo sintió una ola de rabia. «Esto es completamente absurdo. Juliana jamás haría algo así». Cecilia estudió a su hijo con atención. «Pareces muy seguro de eso». «Porque es la verdad, mamá. Conozco a Juliana desde hace años. Es la persona más íntegra y dedicada que he conocido». Un silencio significativo se cernió entre ellos. «¿Hay algo que no me estás contando, Eduardo?». Él desvió la mirada. «No sé de qué hablas». «Hijo». Cecilia cubrió su mano con la suya. «Soy tu madre. Conozco esa mirada desde que tenía 6 años y rompiste mi jarrón chino». Eduardo suspiró rindiéndose. «Las cosas cambiaron entre nosotros, mamá. Yo me preocupo por ella, más de lo que debería». Cecilia no pareció sorprendida. «¿Y ella lo sabe?». «No hemos hablado de eso, es complicado». «¿Por Carolina?». Eduardo asintió ligeramente. Incluso después de 8 años, la memoria de su esposa aún flotaba como una presencia silenciosa en su vida. «Creo que siento culpa», admitió, «como si estuviera traicionando a Carolina al interesarme por otra persona». Cecilia apretó la mano de su hijo con cariño. «Eduardo, sabes que a Carolina jamás le gustaría que pasaras la vida solo. Ella quería que fueras feliz, que les dieras a los niños una familia completa». «Lo sé», él respondió bajito. «Pero no es solo eso. Juliana es empleada, es mucho más joven. Los niños la adoran. Y hay esta mujer loca persiguiéndome». «¿Qué mujer?». Eduardo explicó brevemente sobre Fernanda y sus sospechas de que ella estaría detrás de las acusaciones contra Juliana. «Esto es muy serio», Cecilia comentó preocupada. «Deberías buscar a la policía y decir que mi ex está esparciendo rumores. No tenemos pruebas concretas, mamá». Mientras tanto, en el estudio de yoga del barrio Chamberí, Fernanda dirigía una clase para ejecutivas estresadas, su sonrisa serena, enmascarando perfectamente la tormenta interior. Al terminar, revisó el móvil, encontrando la confirmación que esperaba. Reunión programada para el jueves. 15. El mensaje venía de Cecilia Montero. Después de atender a todas las clientas, Fernanda se encerró en su oficina. Abrió una carpeta en su portátil que contenía toda la información que había recopilado sobre los Montero. Fotos de Juliana con los gemelos, horarios del colegio, rutina de Eduardo, incluso el plano del apartamento en el barrio Salamanca, obtenido a través de un contacto en la inmobiliaria. «Elegiste a la adversaria equivocada, querida», murmuró, ampliando una foto donde Juliana sonreía a los gemelos en el parque. «Nadie me humilla y sale impune». El jueves, puntualmente a las 3 de la tarde, Fernanda llegó a la elegante merienda en el Café del Jardín del Museo, un establecimiento sofisticado en la región del barrio Salamanca. Vestía un conjunto de seda azul marino que realzaba sus ojos claros, el cabello impecablemente recogido en un moño bajo, la imagen de la respetabilidad. Cecilia ya la esperaba, igualmente elegante en su traje de chaqueta beige. «Señora Montero, le agradezco que haya aceptado verme». Fernanda saludó con voz dulce, extendiendo la mano. «Confieso que me dio curiosidad», Cecilia respondió estudiando a la mujer frente a ella. «No es común recibir llamadas anónimas en mitad de la noche». Fernanda tuvo la decencia de parecer avergonzada.
Pido disculpas por la hora. Estaba muy afectada en ese momento. ¿Y por qué exactamente está tan interesada en la empleada de mi hijo? Directa al grano, pensó Fernanda. Le gustaba eso. Señora Montero, lo que voy a contarle es difícil, pero necesario. Hizo una pausa dramática. Tengo razones para creer que esta muchacha, Juliana, no es quien aparenta ser. ¿Y cuáles serían esas razones? Fernanda abrió su bolso caro sacando un sobre. Aquí tengo su historial criminal. Lo conseguí a través de un amigo abogado. Fue acusada de hurto por un empleador anterior. Cecilia tomó el sobre pero no lo abrió. Si esto es verdad, ¿por qué mi hijo no lo descubrió en una verificación de antecedentes? Porque el caso fue archivado por falta de pruebas. Fernanda respondió rápidamente. Pero la sospecha permanece. La matriarca de los Montero estudió a la mujer frente a ella con ojos experimentados que habían visto muchas mentiras a lo largo de décadas en los negocios. ¿Y cuál es su interés en todo esto, señorita Tejada? Fernanda Tejada. Respiró hondo como si reuniera valor. Señora Montero, su hijo y yo tuvimos una relación. Fue breve, pero significativa. Terminamos porque él dijo no estar listo para un nuevo compromiso después de la pérdida de su esposa. ¿Y usted cree que Juliana es la razón? Estoy segura, Fernanda afirmó, sus ojos brillando con convicción. Ella lo manipula, usando a los gemelos como instrumento. Vi cómo actúa, haciéndose la indispensable, creando situaciones para parecer la salvadora. Cecilia mantuvo la expresión neutra. Esto me suena a celos. Señorita Tejada. Fernanda se sonrojó ligeramente. No son celos, señora Montero, es preocupación genuina. Eduardo es un hombre vulnerable, aún lidiando con el luto. Los niños necesitan estabilidad. Esta muchacha se está aprovechando de la situación, primero emocionalmente, ahora financieramente. ¿Y qué sugiere que haga? Fernanda se inclinó bajando la voz. Confírmelo usted misma. Póngala a prueba. Personas así siempre muestran su verdadera naturaleza cuando son presionadas. En el apartamento del barrio Salamanca, Juliana terminaba de ayudar a los gemelos con los deberes cuando Eduardo llegó, más temprano de lo habitual. Su rostro mostraba preocupación. ¿Pasó algo?, preguntó ella cuando los niños corrieron a su habitación. Mi madre vendrá a cenar hoy, él respondió aflojándose la corbata. Quiere conocerte mejor. Eso es inesperado. Me hizo muchas preguntas sobre ti después de aquella llamada, Eduardo explicó. Creo que está preocupada. ¿Ella cree en las acusaciones? Dais que no, pero quiere formarse su propia opinión. Él se acercó tocando ligeramente el brazo de Juliana. No te preocupes. Mi madre puede parecer intimidante, pero es justa. La cena fue sorprendentemente agradable. Cecilia se mostró cálida con Juliana, interesada en su formación y en sus planes para el futuro. Los gemelos, encantados con la presencia de su abuela, se comportaron excepcionalmente bien. Tienes un toque especial con los niños, Cecilia comentó mientras Juliana servía el postre. Rafael solía ser tan tímido, ahora no para de hablar. Siempre tuvo mucho que decir, Juliana sonrió. Solo necesitaba a alguien que realmente escuchara. Eduardo observaba la interacción entre las dos mujeres más importantes en la vida actual de sus hijos, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprehensión. Su madre parecía genuinamente impresionada con Juliana, pero él la conocía demasiado bien como para no percibir que algo más estaba sucediendo. Después de acostar a los gemelos, Juliana regresó a la sala para encontrar a Eduardo y Cecilia conversando en voz baja. Ambos silenciaron cuando ella entró. Terminaré de organizar la cocina, dijo sintiéndose súbitamente incómoda. No es necesario, querida, Cecilia intervino. Siéntate con nosotros. Me gustaría conocerte mejor. El querida sonó extrañamente falso a los oídos de Juliana, pero ella obedeció sentándose en el sillón opuesto. Juliana, mi hijo me cuenta que estudias pedagogía, Cecilia comenzó. ¿Planes para abrir tu propia escuela algún día? Ah, quizás. Pero por el momento estoy feliz donde estoy. Me imagino que sí, la señora sonrió ligeramente. Eduardo es un empleador generoso. Algo en el tono hizo que Juliana se enderezara en la silla. No es solo por el sueldo, señora Montero. Amo a Rafael y Miguel como si fueran... Ella dudó. Como si fueran suyos, Cecilia completó.
Iba a decir como si fueran parte de mi familia. Un silencio incómodo se cernió en la sala. Eduardo carraspeó. «Mamá, ya es tarde. ¿Quieres que le pida al chofer que venga a recogerte?» Cecilia lo ignoró, aún observando a Juliana. «Sabes, querida, siempre fui buena juzgando el carácter de las personas. Es un don. Y tú me pareces sincera». Hizo una pausa. «Pero también extremadamente ingenua si piensas que esto puede funcionar». «Mamá», Eduardo advirtió. «Disculpa, no entendí», Juliana respondió tensa. Cecilia se inclinó hacia adelante. «Una joven bonita como tú, cuidando de los hijos de un hombre rico y vulnerable. ¿Empiezas a entender? La gente habla, querida. Y no dicen cosas agradables». «Basta, mamá». Eduardo se levantó furioso. «Prometiste no hacer esto». Cecilia también se levantó imperturbable. «Solo estoy protegiendo a nuestra familia, Eduardo, como siempre lo he hecho». «Juliana es parte de nuestra familia ahora», él respondió con sorprendente firmeza. El silencio que siguió fue eléctrico. Juliana permaneció sentada, aturdida por la declaración de Eduardo y por la hostilidad apenas disimulada de Cecilia. La matriarca miró de uno a otro, una comprensión súbita iluminando su rostro. «Entiendo», dijo finalmente. «Es más serio de lo que pensé». Eduardo no retrocedió. «Sí, lo es». Cecilia tomó su bolso preparándose para irse. «Entonces, sugiero que sean cautelosos. Hay personas muy interesadas en separarlos». Lanzó una mirada significativa a Juliana. «Y no jugarán limpio». Tras la salida de Cecilia, Juliana y Eduardo permanecieron en silencio durante largos minutos. Finalmente, ella encontró el valor para preguntar: «¿Qué quisiste decir con que soy parte de la familia?» Eduardo se acercó sentándose a su lado en el sofá. «Exactamente lo que dije», respondió su voz baja e intensa. «Juliana, estos últimos meses, algo cambió. Debes haberlo notado». Ella asintió, el corazón acelerado. «Yo también. Tengo miedo», él admitió. «Miedo de estropearlo todo, de perderte, de confundir a los niños». «También tengo miedo», ella susurró, «pero más aún de no intentarlo». Eduardo le tocó el rostro suavemente. «Podemos ir despacio, un día a la vez». Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si una tensión acumulada durante meses finalmente encontrara liberación. El beso, inicialmente vacilante, se profundizó con una urgencia que sorprendió a ambos. Las manos de Eduardo se enredaron en el cabello de Juliana, mientras ella se aferraba a su camisa. El sonido del timbre los separó abruptamente. Jadeantes se miraron con una mezcla de sorpresa y deseo. «¿Quién será a estas horas?», Juliana preguntó arreglándose el cabello desordenado. Eduardo se levantó, intentando recuperar la compostura. «Voy a verificar». En el pasillo vacío, encontró solo un sobre en el suelo. Dentro una única foto. Él y Juliana segundos antes besándose en el salón. Adjunta una nota escrita a mano. «Qué conmovedor. Disfruten mientras puedan». Eduardo sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Alguien los observaba. Alguien mucho más cercano y peligroso de lo que imaginaban. El descubrimiento de la foto y la nota amenazadora transformó el apartamento en el barrio Salamanca en una fortaleza en las semanas siguientes. Eduardo contrató un equipo de seguridad para verificar todo el edificio, instaló un sistema de alarma avanzado y cambió todas las cerraduras. Para los gemelos todo fue presentado como mejoras en la seguridad, pero la tensión entre los adultos era palpable incluso para niños de 8 años. «¿Por qué papá está tan enfadado últimamente?», preguntó Miguel una noche, mientras Juliana lo ayudaba con el pijama. «No está enfadado, cariño», ella respondió intentando sonar casual. «Solo preocupado por el trabajo». «¿Y por qué esos hombres de negro andan por el edificio?». Juliana dudó. Los gemelos eran demasiado perceptivos para mentiras evidentes. Son personas que ayudan a mantener a todos seguros. ¿Seguros de qué?, insistió Rafael apareciendo en la puerta del baño con el cepillo de dientes en la mano. «De problemas», ella respondió vagamente. «A veces, en edificios grandes como el nuestro, es bueno tener personas extra cuidando de todo». Los niños intercambiaron miradas idénticas que claramente decían: «Los adultos están escondiendo algo», pero no insistieron.
Juliana sintió un nudo en el pecho. Odiaba no ser completamente honesta con ellos. Pero, ¿cómo explicar que una mujer obsesiva estaba persiguiendo a la familia? En el despacho, Eduardo conversaba en voz baja con Marcos Torres, un investigador privado recomendado por su abogado. ¿Pudiste descubrir cómo se tomó la foto? Marcos, un hombre de mediana edad con expresión permanentemente seria, asintió. Hay un punto ciego en el sistema de cámaras del edificio, exactamente en el área que da vista a su sala. Alguien que conociera bien el edificio lo sabría. ¿Y la nota? ¿Alguna huella dactilar? Nada uchu. Fue escrita con guantes, probablemente. Quien lo hizo sabe lo que está haciendo. Eduardo se pasó las manos por el rostro cansado. ¿Conseguiste alguna información sobre Fernanda Tejada? Algunos detalles interesantes. Marcos consultó sus anotaciones. Tuvo 2 solicitudes de orden de alejamiento contra ella por exnovios en los últimos 5 años. Ambos alegando comportamiento obsesivo, invasión de propiedad, acoso. Dios mío, Eduardo murmuró. Más preocupante aún, ella hizo un curso de allanamiento. ¿Qué? ¿Cómo es eso legal? Fue presentado como técnicas de escape para situaciones de emergencia, parte de un entrenamiento de supervivencia. Pero las habilidades son las mismas. Eduardo sintió un escalofrío en la espalda. ¿Crees que podría entrar en el apartamento? Con el sistema actual, improbable. Pero yo reforzaría la vigilancia en las entradas de servicio y garaje. Y no dejaría a los niños solos con la señorita. Vargas. Juliana no representa ningún peligro para mis hijos, Eduardo respondió categóricamente. No estoy sugiriendo eso, el investigador aclaró. Estoy diciendo que si esta mujer es tan obsesiva como parece, puede intentar atacarte a través de las personas que amas. La señorita Vargas y los niños son blancos vulnerables. Tras la salida del investigador, Eduardo encontró a Juliana en la cocina, preparándote. Desde el beso, 2 semanas antes, habían mantenido una distancia cautelosa el uno del otro. La amenaza que pendía sobre ellos había enfriado el ardor inicial, reemplazándolo por un constante sentido de vigilancia. ¿Qué dijo el investigador? Ella preguntó empujando una taza hacia él. Eduardo relató la conversación, omitiendo solo la parte de no dejar a los niños solos con ella. Juliana escuchó en silencio, su rostro palideciendo progresivamente. Entonces ella es realmente peligrosa, concluyó la voz casi un susurro. Marcos cree que deberíamos presentar una denuncia, pero sin pruebas concretas de que sea ella. ¿Y si les pasa algo a los niños? Juliana preguntó, el miedo evidente en sus ojos. Eduardo, tal vez debería alejarme por un tiempo. Ella parece verme como el problema. Si yo me quito de en medio... Ni pensarlo, él interrumpió tomando sus manos. No voy a dejar que una persona desequilibrada dicte nuestras vidas. Los niños te necesitan. Yo te necesito. La mirada que intercambiaron estaba cargada de promesas no dichas. Eduardo se inclinó rozando sus labios delicadamente. Vamos a superar esto juntos, murmuró contra su boca. A la mañana siguiente, Cecilia Montero llegó inesperadamente para el desayuno, trayendo croissants de una panadería francesa, que a los gemelos les encantaban. La atmósfera era extrañamente amigable, con la matriarca ayudando a Juliana a preparar la mesa. Están cada vez más parecidos a Eduardo a esta edad, comentó Cecilia, observando a sus nietos correr por la sala. La misma energía inagotable y la misma terquedad, añadió Juliana con una sonrisa. Pareces conocerlos muy bien. Después de 3 años juntos, sería difícil no conocerlos. Cecilia observó a la joven con atención. ¿Sabes, Juliana, cuando mi marido falleció, pensé que nunca más vería a Eduardo realmente feliz. Incluso antes de la partida de Carolina, él siempre fue muy cerrado, muy enfocado en el trabajo. Hizo una pausa. En las últimas semanas, vi un brillo en sus ojos que no veía desde hacía años. Juliana sintió el rostro enrojecer. Los niños tienen ese efecto en él. No son solo los niños. Querida, Cecilia sonrió ligeramente. No estoy ciega. Antes de que Juliana pudiera responder, Eduardo entró en la cocina sorprendido por la presencia de su madre. ¿A qué debemos el honor, mamá? ¿Ya no puedo visitar a mis nietos? Ella respondió fingiendo estar ofendida.
Además, necesitamos hablar sobre el cumpleaños de Juliana. Eduardo frunció el ceño, confuso. ¿Tu cumpleaños se acerca?, preguntó a Juliana. La próxima semana, ella confirmó. Pero no es nada especial, no necesitas... Tonterías, interrumpió Cecilia. 26 años merecen una celebración. Estaba pensando en una cena familiar en casa. Algo pequeño, elegante. Eduardo y Juliana intercambiaron miradas sorprendidas. Este cambio repentino en el comportamiento de Cecilia era inesperado y, francamente, un poco sospechoso. Sería encantador, Juliana respondió cautelosamente. Perfecto. Viernes a las 8. Eduardo trae un buen vino. Cecilia aplaudió satisfecha. Ahora, ¿quién quiere croissant? Después del desayuno, mientras Eduardo acompañaba a su madre a la puerta, no pudo contener la curiosidad. ¿Qué estás tramando, mamá? Cecilia ajustó su pañuelo con dignidad. No estoy tramando nada, solo intentando conocer mejor a alguien que claramente es importante para ti y mis nietos. Este cambio es muy repentino. La semana pasada prácticamente la acusaste de ser una cazafortunas. Una madre tiene derecho a cambiar de opinión. Ella respondió serenamente. Observé cómo es con los niños. Cómo son ustedes juntos, quizás me equivoqué. Eduardo estudió el rostro de su madre, buscando señales de mentira. Solo no quiero que Juliana se sienta incómoda. Prometo comportarme. Cecilia aseguró, dándole un beso en la mejilla a su hijo. Hasta el viernes. La noche del viernes, la casona de los Montero en el barrio Chamartín resplandecía bajo luces suaves. La cena fue servida en la terraza cubierta, con vistas al jardín iluminado. Para sorpresa de Juliana, Cecilia había hecho un esfuerzo genuino. Su plato favorito estaba en el menú. Había flores que ella había mencionado casualmente en una conversación anterior. E incluso los gemelos estaban excepcionalmente bien portados, como si hubieran recibido instrucciones especiales de la abuela. Todo está maravilloso. Señora Montero, Juliana comentó durante el postre, gracias por esta cena. Cecilia, querida, creo que ya podemos prescindir de las formalidades. Eduardo observaba la interacción con creciente asombro. Nunca había visto a su madre tan acogedora con alguien fuera del círculo familiar. Después de la cena, mientras Eduardo y los gemelos exploraban la antigua colección de juegos de mesa del desván, Cecilia condujo a Juliana a su despacho particular, una estancia elegante decorada con antigüedades y fotos de familia. «Tengo algo para ti», dijo sacando una pequeña caja de terciopelo de un cajón. Era de mi madre, luego pasó a mí, y siempre pensé en dársela a la esposa de Eduardo algún día. Juliana sintió el corazón acelerarse cuando Cecilia abrió la caja, revelando un delicado broche de zafiros y diamantes. Es hermoso, pero no puedo aceptar algo tan valioso y significativo. Considéralo un préstamo. Entonces, Cecilia insistió prendiendo el broche en la blusa de Juliana. Para usar esta noche. El gesto fue tan inesperadamente afectuoso que Juliana sintió lágrimas en los ojos. Quizás se había equivocado con Cecilia. Quizás la matriarca realmente la estaba aceptando como parte de la familia. La noche prosiguió con juegos de mesa, risas e incluso Cecilia, compartiendo historias vergonzosas de la infancia de Eduardo para deleite de los gemelos y vergüenza del padre. Cuando llegó la hora de irse, Juliana se sentía verdaderamente parte de la familia por primera vez. En el coche, de camino a casa, Eduardo sonreía mientras conducía. Nunca vi a mi madre tan cálida. ¿Qué le hiciste? Juliana se rió. Nada. Creo que solo necesitaba tiempo. Bueno, sea lo que sea, estoy impresionado. Él extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Fue una noche perfecta. De vuelta en el apartamento, después de acostar a los gemelos, exhaustos y felices, Juliana fue a su habitación para cambiarse. Se quitó cuidadosamente el broche que Cecilia le había prestado, guardándolo en la caja de terciopelo. Mientras se preparaba para dormir, repasaba mentalmente la noche sorprendente, sintiendo una ola de esperanza por primera vez en semanas. El sonido de voces exaltadas en la sala la despertó de sus divagaciones. Vistiéndose rápidamente con una bata sobre el pijama, corrió a ver qué sucedía. En la sala encontró a Eduardo y Cecilia de pie, ambos pareciendo profundamente perturbados. En uno de los sillones,
Una empleada de la casa del barrio Chamartín esperaba nerviosamente. «¿Qué está pasando?», Juliana preguntó preocupada. Cuando Eduardo se volvió hacia ella, su rostro estaba pálido, los ojos duros como nunca los había visto antes. «Mi broche de zafiros desapareció», Cecilia respondió, la voz temblorosa. «Regina aquí dice que lo vio por última vez cuando te lo mostré en el despacho». Juliana sintió la sangre helarse en sus venas. «Pero está aquí», dijo, corriendo de vuelta al dormitorio. Regresó segundos después con la caja de terciopelo, abriéndola para mostrar el broche. «Usted me lo prestó, ¿recuerda?». Cecilia miró la joya con una expresión enigmática. «Te lo mostré, querida. No te lo presté. Pero usted me lo puso en la blusa». Juliana insistió, la confusión y el pánico creciendo dentro de ella. «Dijo que era un préstamo para usar esta noche». «Creo que hubo un malentendido», Cecilia respondió, su voz súbitamente fría. «Mostré la joya como parte de un tour por el despacho, pero luego la guardé en el cajón del escritorio. O al menos pensé haberla guardado». Juliana miró a Eduardo, esperando apoyo, pero encontró solo duda en sus ojos. «Eduardo, ¿no crees que Joseph su voz falló? Juliana, solo explica cómo el broche terminó contigo», él pidió, su tono cuidadosamente neutro. «Ya expliqué. Su madre me lo dio, como un préstamo para la noche». Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿Por qué mentiría sobre eso?». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Cecilia recuperó el broche con manos ligeramente temblorosas. «Quizás sea mejor que todos vayamos a dormir», sugirió, su voz más suave ahora. «Estamos todos cansados y estoy segura de que hay una explicación razonable». Cuando la matriarca y la empleada salieron, Juliana y Eduardo permanecieron en la sala, un abismo invisible creciendo entre ellos. «No me crees», ella constató, la voz embargada. Eduardo se pasó las manos por el cabello, claramente en conflicto. «Quiero creer, Juliana, pero mi madre nunca mentiría sobre algo así». «Yo tampoco», ella exclamó, el dolor de su desconfianza quemando como ácido. «En 3 años, ¿alguna vez te di motivo para dudar de mi honestidad?». «No, ¿pero qué? Ella es tu madre, así que automáticamente tiene razón, incluso después de todo lo que pasamos juntos». Eduardo parecía genuinamente dividido. «Necesito tiempo para entender lo que pasó, Juliana. Todo esto es conveniente», ella completó amargamente. «Tu madre finalmente me acepta, me invita a cenar, me muestra una joya de familia y de repente me acusan de robarla. ¿No ves lo que está pasando? Estás sugiriendo que mi madre lo orquestó todo». «No lo sé. Quizás ella, quizás». Juliana se detuvo, una comprensión súbita iluminando su rostro. «Fernanda, ella pudo haber manipulado a tu madre de alguna forma». Eduardo suspiró pesadamente. «Juliana, sé que estamos todos asustados con esta situación, pero no todo es conspiración. A veces las personas simplemente se confunden». «Estoy confundida ahora», ella respondió, las lágrimas corriendo libremente. «Confundida sobre cómo puedes dudar de mí después de todo». Se dio la vuelta para irse, pero Eduardo la sujetó del brazo. «Juliana, por favor, hablemos de esto mañana cuando estemos más tranquilos». Ella tiró del brazo, liberándose de su toque. «No habrá mañana, Eduardo. No para nosotros». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, pero al ver el shock en el rostro de él, supo que eran verdaderas. La confianza era todo para ella. Sin eso, no había fundamento para construir nada. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que me voy. Mañana por la mañana». Esto, gesticuló entre ellos, terminó incluso antes de empezar. «¿Y los niños?», preguntó él, la voz súbitamente ronca. El pensamiento de dejar a Rafael y Miguel hizo que el corazón de Juliana se encogiera dolorosamente. Eran como hijos para ella, pero permanecer en aquella casa bajo sospecha sería aún más doloroso. «Encuentra a otra persona para cuidarlos», respondió, cada palabra costándole un pedazo de su alma. «Alguien en quien realmente confíes». Aquella noche, mientras empacaba sus cosas, Juliana lloró silenciosamente, no por el empleo perdido, ni por el romance abortado, sino por el amor de los 2 niños que tendría que dejar atrás. El único consuelo en su corazón destrozado era saber que, al menos, Eduardo estaba presente en la vida de ellos ahora.
A la mañana siguiente, encontró a los gemelos en la cocina, ya arreglados para el colegio. Al ver sus maletas en el pasillo, los niños comprendieron inmediatamente. ¿Te vas?, preguntó Miguel, las lágrimas ya brillando en sus ojos. Juliana se arrodilló poniéndose a su altura. Necesito irme, queridos, pero eso no significa que no los ame, ¿entienden? Siempre los amaré. ¿Fue papá quien te hizo irte?, Rafael preguntó, la voz temblorosa. No, fue una elección mía. La mentira piadosa salió fácilmente. A veces los adultos necesitan tomar decisiones difíciles. Pero tú eres nuestra familia. Miguel sollozó lanzándose a sus brazos. Juliana abrazó a los dos con fuerza, permitiéndose este último momento de conexión. Y siempre lo seré. No importa dónde esté. En el cuarto de los niños, dejó 2 pequeños paquetes sobre las camas. Regalos que había comprado para Navidad, aún lejana. Dentro, pulseras de la amistad hechas a mano, una tradición que había comenzado el primer año con ellos. Eduardo permaneció en la puerta, observando silenciosamente la despedida. Cuando los gemelos finalmente se calmaron, los envió a cepillarse los dientes. «No tienes que hacer esto», le dijo a Juliana cuando se quedaron solos. «Sí tengo que hacerlo». Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Por la paz de ellos, y la mía. ¿Y si te digo que te creo?». Juliana lo encaró viendo la sinceridad en sus ojos. «Demasiado tarde», respondió suavemente. «Si realmente me hubieras creído, nunca habrías dudado anoche». Eduardo no respondió porque sabía que ella tenía razón, y mientras la observaba salir por la puerta, llevando solo 2 maletas y el corazón roto, sintió como si una parte esencial de su familia se estuviera yendo con ella. El apartamento en el barrio Salamanca se transformó en un espacio irreconocible en las semanas siguientes a la partida de Juliana. El silencio pesaba como una entidad física, roto solo por el llanto nocturno de Miguel y los suspiros constantes de Rafael. Eduardo intentaba compensar la ausencia, llegando más temprano del trabajo, contratando a una nueva niñera altamente recomendada, Doña Carmen, una señora experimentada de 60 años, y organizando paseos los fines de semana. Nada funcionaba. «¿Por qué no comen?», preguntó una noche, observando a los gemelos jugar con la comida sin interés. Doña Carmen hizo lasaña, su plato favorito. «No es como la hacía Ju», respondió Rafael, empujando el plato lejos. «Ju ponía albahaca por encima», completó Miguel, «y dejaba el borde más crujiente». Eduardo suspiró. Siempre era así ahora. Cada detalle, cada actividad, cada rincón del apartamento llevaba el recuerdo de Juliana. Los niños no dejaban que nadie olvidara su ausencia, como centinelas guardando su memoria. Por la noche, después de intentar sin éxito que los gemelos durmieran, ellos ahora insistían en quedarse juntos, en la misma habitación. Eduardo se retiró a su despacho con un vaso de whisky. Estaba exhausto, pero el sueño ya no le llegaba fácilmente. Abrió su portátil para trabajar, pero sus ojos seguían desviándose hacia la ventana, donde podía ver un pedazo del cielo estrellado de Madrid. ¿Dónde estaría ella ahora? ¿Estaría bien? Las preguntas lo atormentaban constantemente, pero su orgullo le impedía llamar. Al fin y al cabo, había sido Juliana quien había decidido irse, quien había cortado todos los lazos. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era su madre. «¿Cómo están los niños?», Cecilia preguntó, su voz transmitiendo preocupación genuina. «Mal», Eduardo respondió sinceramente. «No comen bien, no duermen bien, no sonríen más. Los niños son resilientes, hijo. Los superarán». «No estoy tan seguro». Él tomó un sorbo de whisky. «La amaban, mamá». «Como si fuera su madre», Cecilia completó suavemente. Un silencio pesado cayó en la línea. «Mamá», Eduardo comenzó vacilante, «aquella noche, ¿estás segura de que no le entregaste el broche a Juliana para que lo usara?» Cecilia tardó en responder. «Eduardo, ya hablamos de eso. ¿Por qué vuelves al tema? Porque nada tiene sentido. Juliana nunca me mintió antes, y ella parecía tan convencida». «Las personas que mienten bien suelen parecer convencidas», Cecilia respondió, un tono defensivo en su voz. «O quizás estaban diciendo la verdad». Eduardo replicó. «Mamá,
Dijiste que estabas tomando tu medicina para la migraña aquella noche, esa que a veces afecta tu memoria a corto plazo. ¿Estás sugiriendo que me lo imaginé todo? ¿Que acusé injustamente a esa muchacha? No sé qué pensar más, él confesó. Solo sé que mi familia se está desmoronando y necesito entender lo que realmente pasó. Después de colgar, Eduardo permaneció inmóvil, contemplando el líquido ámbar en su vaso. Una semana después de la partida de Juliana, la directora del colegio, Marisa Campos, había llamado con una información perturbadora. La denuncia anónima contra Juliana había sido rastreada. Venía de un teléfono público cerca de la casa de su madre en el barrio Chamartín. La coincidencia era demasiado perturbadora para ignorar. Pero ¿por qué su madre haría algo así? Cecilia podía ser rígida y protectora, pero nunca cruel. A menos que una sospecha comenzó a formarse en su mente. Tomó el teléfono de nuevo, llamando a Marcos Torres, el investigador privado. Necesito que investigues una posible conexión entre mi madre y Fernanda Tejada. A la mañana siguiente, las profundas ojeras bajo los ojos de Eduardo evidenciaban otra noche de insomnio. Mientras preparaba el desayuno de los gemelos, un intento torpe de hacer tortitas como Juliana, su móvil vibró con un mensaje de Marcos. Información urgente. Podemos vernos hoy. El día pasó lentamente, con Eduardo distraído en las reuniones, sus pensamientos siempre volviendo al mensaje enigmático. Finalmente, al atardecer, se encontró con el investigador en un café discreto en el barrio Chamberí. ¿Qué descubriste? Marcos deslizó una carpeta por la mesa. Su madre y Fernanda Tejada se encontraron al menos 2 veces en las últimas semanas. Una vez en el café del jardín del museo, otra en su casa en el barrio Chamartín. Eduardo sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Estás seguro? Absolutamente. Tengo fotos, registros de entrada en el condominio, todo aquí, señaló la carpeta. Hay más. Encontré evidencias de que Fernanda estuvo observando su apartamento durante semanas. Alquiló un piso en el edificio de enfrente, con vista directa a su salón. Dios mío, Eduardo murmuró, comprendiendo cómo se había obtenido la foto del beso. Su madre sabía sobre esto. No puedo afirmarlo con certeza, pero según los registros de las cámaras de seguridad de su condominio, Fernanda la visitó la tarde anterior a la cena de cumpleaños de la señorita Vargas. Eduardo cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Ella manipuló a mi madre y yo dejé que Juliana se fuera. Hay una cosa más que deberías saber. Marcos continuó, su tono grave. El colegio se puso en contacto con la policía sobre aquella denuncia anónima contra la señorita Vargas. Aparentemente, hubo otras denuncias similares contra otros empleados del colegio. Todas falsas, todas rastreadas a teléfonos públicos diferentes, pero con el mismo patrón de escritura. ¿Fernanda? Probablemente. Y eso constituye delito de calumnia y difamación. Eduardo se levantó abruptamente. Necesito encontrar a Juliana. Arreglar esto. Ya me encargué de eso, Marcos respondió entregándole una tarjeta. Ella está trabajando aquí, como auxiliar de profesora. Empezó hace 2 semanas. La dirección indicaba una guardería municipal en el distrito de Vallecas, en Madrid, muy lejos del lujo del barrio Salamanca. Al llegar a casa, Eduardo encontró a su madre en la sala, conversando con los gemelos. Su expresión al verlo delataba que sabía que algo andaba mal. «Niños, ¿por qué no van a jugar un rato al cuarto? Necesito hablar con la abuela». Cuando los niños salieron con reticencia, Eduardo tiró la carpeta sobre la mesa de centro. ¿Cuándo pensabas contarme sobre tus encuentros con Fernanda Tejada? Cecilia palideció visiblemente. Eduardo, ¿puedo explicarlo? Por favor, explica. Explica por qué te reuniste en secreto con una mujer que está persiguiendo a mi familia. Explica por qué mentiste sobre el broche. Yo no mentí sobre el broche. Cecilia protestó. Esa muchacha lo tomó sin permiso. ¡Para, mamá! Eduardo elevó la voz, algo raro en su relación con Cecilia. Fernanda te manipuló, plantó dudas sobre Juliana, te hizo desconfiar de ella. No fue así, Cecilia insistió, pero su tono ya no llevaba la misma convicción. Fernanda solo me alertó para observar mejor su comportamiento. ¿Y por casualidad mencionó que llevaba semanas persiguiendo a Juliana?
que hizo denuncias falsas contra ella en el colegio. Cecilia pareció genuinamente sorprendida. ¿Qué? No, ella nunca... Ella dijo que estaba preocupada por ti, por los niños. Está obsesionada, mamá. Es peligrosa, y tú la dejaste entrar en tu casa. Permitiste que envenenara tu mente contra alguien que solo trajo bien a nuestra familia. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la matriarca. Yo solo quería protegerlos. Desde que Carolina se fue, tengo tanto miedo de verte sufrir de nuevo. Bueno, enhorabuena, Eduardo respondió amargamente. Conseguiste exactamente lo opuesto. Gracias a esta manipulación, perdí a la única persona que hizo que esta casa volviera a parecer un hogar. Aquella noche, tras una larga conversación con su madre, quien finalmente admitió haber sido influenciada por Fernanda, y que sí, quizás sí le había prestado el broche a Juliana y lo había olvidado debido a los medicamentos, Eduardo se sentó con los gemelos para una conversación seria. ¿Qué les parece si visitamos a Ju mañana? Los ojos de los niños, tan parecidos a los de Carolina, se iluminaron instantáneamente. ¿Va a volver a casa?, preguntó Miguel esperanzado. No lo sé, hijo, Eduardo respondió honestamente. Hice algo muy malo. Dudé de ella cuando debería haber confiado. Ni todas las disculpas del mundo pueden arreglar esto fácilmente. Pero vas a pedirle disculpas, ¿verdad?, insistió Rafael. Lo haré, y le pediré que vuelva. Pero la decisión será suya. A la mañana siguiente, después de dejar a los gemelos en el colegio, Eduardo condujo hasta el distrito de Vallecas, el corazón latiéndole aceleradamente mientras navegaba por calles desconocidas. La guardería Rayo de Sol era un edificio simple pero bien cuidado, con dibujos infantiles decorando las paredes externas. Después de identificarse en la recepción, fue conducido a un patio interno, donde niños pequeños jugaban bajo la supervisión de algunas educadoras. Fue allí donde la vio. Juliana estaba sentada en un pequeño banco, ayudando a una niña de unos 4 años a atarse el cordón del zapato. Su cabello estaba recogido en una sencilla coleta y usaba un delantal colorido sobre ropa casual. Incluso a la distancia, Eduardo notó que parecía más delgada, con ligeras ojeras bajo los ojos, pero su sonrisa al interactuar con los niños permanecía genuina. Cuando finalmente levantó la vista y lo vio, la sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de sorpresa. «Yu, hay un señor que quiere hablar contigo», anunció una colega, innecesariamente. Juliana se levantó lentamente, diciendo algo a la niña antes de acercarse. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin saludarlo. «Necesitaba verte hablar». Eduardo dudó. «¿Estás bien?» «Estoy trabajando», ella respondió evitando la pregunta. «Este no es un buen momento. ¿Cuándo lo sería?» Juliana suspiró mirando el reloj. «Mi descanso es en 20 minutos. Podemos hablar brevemente en la cafetería de la esquina». Aquellos 20 minutos fueron una eternidad. Eduardo esperó en la pequeña cafetería, observando a personas comunes ir y venir, una realidad tan distante de su mundo corporativo en el barrio Salamanca. Cuando Juliana finalmente entró, pareciendo incómoda y reservada, él percibió cuánto le había costado su orgullo. «¿Cómo están los niños?», fue la primera pregunta de ella mientras se sentaba con una taza de café simple. «¿Te extrañan?». «Todos lo hacemos». Juliana asintió evitando su mirada. «¿Qué quieres, Eduardo?». «Solo tengo 15 minutos». Él respiró hondo. «Descubrí todo. Sobre Fernanda manipulando a mi madre, sobre las denuncias falsas, sobre cómo nos observaba. Eso debería sorprenderme». Juliana preguntó con amargura. «Dije que ella estaba detrás de todo». «Lo sé y debí haberte creído». Eduardo extendió la mano sobre la mesa, pero no se atrevió a tocar la suya. «Juliana, vine a pedirte perdón por dudar de ti, por no defenderte, por dejarte ir». Ella finalmente lo miró directamente a él, sus ojos llorosos. «¿Sabes qué fue lo que más dolió? No fue perder el empleo, ni siquiera alejarme de los gemelos. Fue darme cuenta de que, a pesar de todo lo que vivimos, no confiabas en mí. No realmente. Estaba confundido». Eduardo intentó explicar. «Era mi madre por un lado, tú por el otro. Y tú elegiste su versión», Juliana completó, «incluso sabiendo que tomaba medicación que afectaba su memoria».
Eduardo bajó la cabeza avergonzado. No hay excusa para eso. Solo puedo decir que me arrepiento profundamente. Un silencio pesado cayó entre ellos. Los gemelos preguntan por ti todos los días. Él continuó. Rafael guarda las notas que dejaste en una cajita especial. Miguel duerme con la pulsera que le diste. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por el rostro de Juliana. También los extraño. Todos los días. Vuelve con nosotros, Eduardo pidió, su voz casi un susurro. Por favor. La casa no es la misma sin ti. Juliana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No es tan simple, Eduardo. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Estoy dispuesto a intentarlo, a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Ella lo estudió por un momento, como si evaluara su sinceridad. ¿Y tu madre? ¿Fernanda? Mi madre está devastada al darse cuenta de cómo fue manipulada. Quiere disculparse personalmente contigo. Dudó antes de continuar. En cuanto a Fernanda, presenté una denuncia. Hay pruebas suficientes para una orden de alejamiento contra ella. Juliana asintió lentamente. Necesito pensar, Eduardo. No puedo simplemente abandonar a estos pequeños. Ella hizo un gesto indicando la guardería. Ellos también cuentan conmigo ahora. Entiendo. Eduardo no pudo ocultar la decepción en su voz. Pero por favor, al menos visita a los gemelos. Te extrañan tanto. Eso puedo hacerlo. Ella respondió con una pequeña sonrisa, la primera desde que se encontraron. El fin de semana, quizás. Era menos de lo que esperaba, pero más de lo que merecía, pensó Eduardo mientras observaba a Juliana regresar a la guardería. Era un comienzo. Durante las semanas siguientes, Eduardo demostró su determinación. Todos los días, después de dejar a los gemelos en el colegio, conducía hasta el distrito de Vallecas para visitar a Juliana en la guardería. Inicialmente, ella mantenía distancia, aceptando solo breves conversaciones durante sus descansos. Pero gradualmente, a medida que él seguía apareciendo, su reserva comenzó a derretirse. Eduardo no solo visitaba, se involucraba. Ayudó a reparar juguetes rotos, pintó paredes, organizó una campaña de donación de libros entre sus colegas ejecutivos. Los empleados de la guardería, inicialmente desconfiados del hombre de traje que parecía fuera de lugar, en aquel ambiente sencillo, comenzaron a esperar sus visitas, impresionados con su disposición a, literalmente, ensuciarse las manos por el bien de los niños. En casa, transformó la habitación de Juliana en un santuario intocado, esperando su regreso. Los gemelos, renovados por su visita el primer fin de semana, hicieron un calendario contando los días hasta el próximo encuentro. Cecilia, por su parte, escribió una larga carta de disculpas a Juliana explicando cómo había sido manipulada y suplicando una oportunidad para reconstruir la relación. Acompañó la carta con una caja que contenía el broche de zafiros, no como préstamo, sino como regalo permanente. Una tarde lluviosa, mientras ayudaba a reorganizar la pequeña biblioteca de la guardería, Eduardo y Juliana se encontraron solos por primera vez en semanas. ¿Por qué sigues viniendo aquí?, ella preguntó finalmente, la curiosidad superando la reserva. Porque es donde estás tú, él respondió simplemente. Eso no tiene sentido. Podrías estar trabajando, haciendo cosas más importantes. Nada es más importante ahora que mostrarte todos los días que estoy comprometido. Que no voy a rendirme. Juliana sonrió ligeramente. Estás diferente. Estoy intentando ser la persona que mereces, Eduardo admitió. Alguien que pone a la familia en primer lugar, que no tiene miedo de mostrar lo que siente. Tage lucha por lo que es realmente importante. Ella lo estudió por un momento. ¿Y qué es realmente importante para ti, Eduardo? Oh, tú, él respondió sin dudar. Tú, Rafael y Miguel, nuestra familia. La palabra nuestra flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. Lentamente Juliana dio un paso hacia él. Todavía tengo miedo, confesó. Miedo de confiar de nuevo, miedo de lastimarme. Lo sé, y solo puedo prometer que haré todo lo que esté a mi alcance para no traicionar esa confianza nunca más. Eduardo extendió la mano, y esta vez ella la aceptó. ¿Un día a la vez? Un día a la vez, ella asintió.
Fuera de la guardería, una figura observaba la escena a través de la ventana empañada por la lluvia. Fernanda Tejada, usando gafas de sol y un sombrero para disimular, apretó los puños al ver a Eduardo y Juliana de la mano. El plan con Cecilia Montero había fallado espectacularmente, pero ella no estaba lista para rendirse. «Disfruta mientras puedas», murmuró, alejándose antes de que alguien notara su presencia. El juego no había terminado. De hecho, apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Juliana, Eduardo y los gemelos haya tocado sus corazones. Para acompañar más viajes emocionantes como este, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta historia de familia, confianza y amor verdadero los emocionó, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las transformaciones que el amor puede realizar. Compartan en los comentarios qué momento de esta historia los conmovió más. ¿Fue la valentía de Juliana? ¿La transformación de Eduardo? ¿O quizás el amor incondicional de los gemelos? Estamos ansiosos por leer sus impresiones y continuar esta jornada juntos.